el mismo libro de los Hebreos y vamos a estudiar en el capítulo 11. Vamos a leer capítulo 11, versículo 1 y 2 en esta preciosa tarde y vamos a recibir de parte de Dios estos consejos muy valiosos sobre el tema o el título de esta reflexión es el potencial de la fe. Y vamos a tener una continuidad con respecto a lo que estuvimos hablando el domingo pasado, siempre en la misma carta a los Hebreos. Vamos a leer juntos y luego vamos a orar el versículo 1 y 2 del capítulo 11, o vamos a leer hasta el 3. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Vamos a orar brevemente en esta tarde. Bendito Dios, quiero darle gracias por este nuevo domingo, Señor, que tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de compartir un tiempo con nuestros amados hermanos y amigos que se conectan a través de este medio. Gracias, Dios precioso, en esta tarde. Qué maravilloso recibir de parte de ti, Señor, la fortaleza que necesitamos, el auxilio que necesita nuestra vida. Oro por cada petición que nos han hecho llegar, Señor. Nos han pedido oración por familias, Señor. Y oramos por familias que necesitan, Dios mío, en este momento un toque maravilloso tuyo. Oramos, Señor, por familias que están atravesando una crisis, una dificultad, en la que reconocen que solo usted puede ayudarles a superar y a resolver. Nadie mejor que usted, Señor, para traer las peticiones y las necesidades. Oramos por personas que están enfermas, Señor. Enfermas por el virus, enfermas por otro tipo de dolencias. En esta tarde las ponemos en el altar de su presencia y queremos suplicarle un milagro poderoso. Queremos pedirle, Padre, que su Espíritu Santo a través de este medio fluya, Señor, y llegue hasta allá, Señor, a donde nuestros hermanos y hermanas se han conectado, Señor, y que están esperando una respuesta. Yo suplico en el nombre de Jesús, Padre. Y así como usted dijo, amado Jesús, me voy, pero no van a quedar solos. Les voy a enviar un consolador. Y la presencia del Espíritu hoy es la clave para que el que está triste se goce, para que el que está desanimado se anime, para el que está, Señor, enfermo se sane. El poder del Espíritu, Padre, invocamos que se mueva en todo lugar, en todo hogar, en toda casa. Personas adultas, jóvenes, niños, Señor, ancianos. En el nombre de Cristo pedimos que tu mano sea puesta, Señor, y pueda ser realizado un milagro extraordinario. Yo creo que tú sigues haciendo milagros. Y yo creo que esta tarde es una tarde propicia. Si hay una persona conectada hoy necesitando un milagro, Señor, pues este es un momento oportuno para que ese milagro suceda. Tú estás ahí, Señor. Yo no tengo la comprensión exacta de cada problema que está pasando cada uno, Señor. Pero tú sí sabes exactamente qué está viviendo, qué está pasando en su vida, en su familia. Y oro para que tu gloria llene, para que tu gloria toque cada una de las personas que hoy están conectadas. En el nombre de Jesucristo, Padre bendito. Oramos, Dios mío, por cada una de las personas que han perdido a seres amados, Señor. Pedimos fortaleza, pedimos ánimo, pedimos consuelo. Sobre todo, si estas personas, Señor, nosotros sabemos y lo hemos declarado que el que muere en Cristo va a una vida muchísimo, muchísimo, dijo el apóstol Pablo, mejor. Oramos para que tú consueles con esta esperanza a través de esta promesa gloriosa. En el nombre de Jesús, Padre. Por personas, Dios mío, que van a sus trabajos diariamente y que se exponen, Señor. Siempre los estamos poniendo en el altar. Siempre estamos pidiendo por ellos. Siempre estamos clamando para que tú guardes, Señor. Sé tú esa coraza. El capítulo 1 de Hebreos y versículo 14 dice que tú envías ángeles, ministradores, servidores alrededor de cada uno de tus hijos. Y yo suplico en esta tarde que ángeles del cielo te han enviado para proteger a cada uno de mis hermanos que diariamente, Señor, se mueven en sus compromisos laborales y saben que hay riesgo, saben que hay peligro, pero en tu nombre
los cubrimos, con tu sangre los protegemos y tus ángeles rodean sus vidas para gloria de tu nombre. Ahora, Señor, háblanos a través de la palabra, por favor, esta tarde. Danos un consejo hoy, Señor, que encienda nuestro fervor en nuestra vida cristiana. Una palabra que argumente, Dios mío, nuestras convicciones y fortalezca lo que creemos. En el nombre de Jesús, que esta palabra no vuelva vacía y que esta palabra llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Bendice a cada oyente, bendice a cada familia que se ha reunido ahí en su casa para escuchar y para recibir tu consejo. Padre bendito, muchas gracias le damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Estamos contentos, hermanos, al poder conectarnos nuevamente con ustedes. Estamos felices y al mismo tiempo queremos animarles para estar orando para nuestro reencuentro, para el momento en el que nos vayamos a reunir de nuevo en nuestros templos. Sabemos que esto va a pasar y que no vamos a estar siempre en estas condiciones, pero oremos mucho para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé todo lo que necesitamos para poder comenzar de nuevo nuestras celebraciones en los templos y que el ánimo nuestro, que la entrega nuestra, que el fervor nuestro sea mucho mejor que antes. Así que les motivo a mantenerse a la expectativa. Nosotros estaremos dando las indicaciones cuando sea pertinente, cuando ya estemos en las vísperas de poder reunirnos de nuevo en los templos. Así es que por el momento congreguémonos así virtualmente, seamos responsables, seamos fieles y estemos atentos a nuestro horario de transmisión. Vamos a reflexionar hoy en el libro que estábamos ya leyendo, en el libro de los Hebreos. No omito recordarles que esta carta se escribe para animar. Es una carta que se escribió para fortalecer el corazón de personas que casi regresaban atrás, que querían volver a sus antiguas maneras de vivir, porque el cristianismo se había vuelto muy difícil en ese tiempo. Había persecución, había mucho obstáculo, había muchas dificultades para los que habían decidido seguir a Cristo Jesús. Y es que en la vida siempre encontraremos muchos obstáculos, no una dificultad, sino muchas. Pero ¿de qué manera salieron adelante? Me encanta el capítulo 11 que hemos tomado para el mensaje de hoy, porque hay un testimonio que el escritor a los Hebreos se encarga de dar para decirnos que no importa lo que venga, si tenemos nuestra fe muy firme, muy clara en Dios, vamos a poder cosechar esa cantidad de resultados. Fíjense que es bien curioso. Este capítulo 11, el escritor a los Hebreos se toma el tiempo de empezar desde el origen de la creación. Prácticamente empieza con Abel. Dice, por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano. Y aún después de muerto, dice, sigue dando testimonio. Y empieza con Abel, luego pasa a Enoc, luego pasa a Moisés, a Abraham, y empieza a hacer una lista de personajes, de Gedeón. Empieza a hablar de los muros de Jericó, cómo cayeron, empieza a describir cómo ejércitos fueron derrotados, porque la idea del escritor es decirle a los hermanos que enfrentaban una cantidad de problemas, la idea de él es decirles, señores, si tienen fe, esto lo vamos a vencer. Si tienen fe en Dios, esto lo vamos a superar. Y por eso estamos hablando sobre el título de esta reflexión, que es el potencial de la fe. ¿Cuánto potencial hay en la fe? Y la fe es algo que aquí está en nuestros corazones y que la alimenta la palabra. Y quisiera que hagamos tres reflexiones sobre el potencial de la fe basado en los versículos que ya leímos. El versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Lo primero que el escritor a los Hebreos hace cuando habla de la fe es decir qué es la fe. Y dice el escritor, dice dos cosas de la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no vemos. Y las dos cosas, las dos declaraciones del capítulo 1 nos enfocan y nos llevan a mirar a Dios.
Generalmente nosotros pensamos que cuando habla el versículo 1 que la fe es la certeza de lo que se espera, decimos nosotros que la fe es tener seguridad de que vamos a recibir algo. Aunque eso es válido, no es lo que primeramente el texto quiere decir. Porque el versículo a lo que nos enfoca es, cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera, está diciendo que la fe es aquella que está puesta en las promesas que Dios ha dado. La certeza de lo que espero se basa en la fidelidad de lo que Dios ha dicho que va a hacer, en la fidelidad y el poder que hay en la palabra que Dios ha revelado. Y por eso da por hecho, el escritor a los Hebreos dice que la fe es estar seguros de que vamos a recibir, porque lo que se ha prometido tiene el sustento suficiente. Acuérdese que quien sustenta la palabra es Dios. La Biblia dice en este libro de Hebreos, me parece que es el capítulo 7, dice la Biblia que cuando Dios le prometió a Abraham, cuando tenía 75 años de edad, dice que le prometió que iba a tener un hijo. Y llegó a los 100 años para poder ver esa promesa. Pero dice la Biblia algo bien interesante. Dice que Dios le prometió un hijo a los 75 años y dice la palabra, y no pudiendo Dios jurar en nombre de otro más grande que él, juró en su propio nombre. Y eso significa que la fe está basada en lo que Dios ha prometido. Por eso la primera expresión del versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Por qué hay seguridad en lo que espero cuando tengo fe? Porque lo que espero, lo espero en base a las promesas. Porque lo que yo espero es en base a lo que Dios me ha dicho. Pero luego agrega que la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Pues de Dios. Dios es espíritu. Y cuando dice la palabra que el que tiene fe es aquel que ha creído, que cree que Dios es tal cual la Biblia dice que Dios es quien la Biblia dice que es. Yo creo que Dios es real, yo creo que Dios está vivo, yo creo que Dios se mueve. Yo no sé si usted tiene esa convicción en su corazón, pero si usted cree que Dios es real, si usted cree que Dios está vivo, si usted cree que Dios tiene poder, entonces usted tiene fe, porque fe es la convicción de lo que no vemos. Y cuando las dos cosas se refieren a Dios principalmente, la certeza de lo que se espera está basada en lo que Dios ha dicho. Y la convicción de lo que no se ve es porque yo estoy creyendo en un Dios que aun cuando físicamente no lo miro, la realidad es que Él está aquí conmigo, está ahí con usted y es tan real que ha obrado históricamente. Por eso el capítulo 11 de Hebreos empieza desde el origen de la creación a narrar la historia de las grandes hazañas, las grandes victorias que se han logrado. Y empieza a explicar el escritor a los Hebreos que una de las características de la gente que logró muchos triunfos ha sido siempre la fe, la capacidad de confiar en cada promesa de Dios. Por eso hay certeza de lo que espero. Quiero que sepa usted ubicarse en esta definición de fe que hizo el escritor a los Hebreos. Algunas veces simplemente pensamos que fe es creer que voy a lograr algo, que fe es creer que voy a tener algo. Pero no es tan así lo que el escritor a los Hebreos está diciendo. Lo que está diciendo es que fe es que yo creo que voy a lograr algo porque estoy creyendo primero en alguien que es fiel a lo que promete. Que alguien que ha dado una palabra que la sustenta con su propio honor. Yo pudiera hacerle una promesa a usted y quizás no pudiera cumplírsela porque mañana me muero y ya no puedo cumplir lo que prometí. Pero con Dios no va a pasar nunca eso. Porque Dios sigue siendo el mismo. El mismo escritor a los Hebreos dice que Cristo no ha cambiado. Que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que hay un potencial tan grande. Y hoy en esta tarde quiero que se motive. Porque es un tiempo de tener fe. Este es tiempo de actuar en fe. Este es un tiempo de vivir por fe. No es un tiempo de vivirse alimentando tanto de la negatividad que se proyecta a través de los teléfonos, a través de las noticias, a través de la prensa escrita. Hay una negatividad que se mueve en el mundo entero. De hecho que hay mucha gente enferma. No porque esté enfermo físicamente, sino psicológicamente. Hemos caído en un pánico, hemos caído en un miedo, en un terror. Pero la Biblia dice, confía,
Tenemos que tener esa confianza en Dios. Y lo primero que el escritor hace es definir lo que es fe. Entonces fe, según el versículo 1, es estar seguro de lo que espero. ¿Por qué estoy seguro? ¿Por qué voy a estar seguro? Porque quien lo promete no me va a fallar. No puede fallar cualquier persona, menos Dios. Pero segundo, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo estoy totalmente convencido de que Dios existe, es real y tiene el poder para hacer milagros. Y esta tarde debemos de invocarlo. Por eso el apóstol Santiago, cuando escribe en el primer capítulo, versículo 6, dice que el que pide a Dios, pida con fe, no dude. Porque si duda, no crea que va a recibir cosa alguna. Pero tenemos que pedir con confianza. La fe en Dios totalmente tiene que estar hoy en estos tiempos muy firme, muy fuerte. Hay muchas cosas en nuestra contra. Hay muchas cosas negativas. Pero la fe me saca de este ambiente, me hace mirar más allá de las cosas. Y el poder de la fe fue tan grande que dice la Biblia, se cayeron muros, los muros de Jericó. Se destruyeron ejércitos, fueron hechos huir ejércitos, se taparon bocas de leones, se resucitaron muertos, dice la palabra. Ese es el poder que hay en la fe. Amados hermanos, tenemos que tener fe en estos tiempos, pero saber qué es la fe. La fe es tener esa confianza plena en Dios. Es estar convencido de que Dios existe, de que Dios es real y verdadero. No sé cuántos de ustedes creen que es real. ¿Lo siente hoy, esta tarde usted? ¿Siente el calor, la presencia, la unción de Dios? ¿La siente usted ahí? Yo creo que sí, porque yo la percibo acá también. Yo la siento en mi vida. Y yo creo en esa presencia. Aunque no la miro, la siento, la veo. Cuando llegaron, se cuenta una historia que cuando subieron unos de los primeros astronautas a ciertos lugares que nunca se había viajado, uno de ellos dice, según la historia, que cuando regresaron dijeron, no vimos a Dios por ningún lado. Y desde la atmósfera ellos pudieron ver lo que nosotros no hemos visto desde aquí abajo. Pero luego subieron otros y ellos dijeron todo lo contrario. Vimos a Dios por todos lados. Las maravillas que se ven desde arriba solo pueden contar una cosa: la mano de un Dios todopoderoso que ha creado todo lo que existe. ¿Con qué ojos mira usted el mundo? ¿Con qué ojos mira la realidad que está pasando? ¿Con qué ojos está viendo sus problemas? ¿Con qué mirada está observando las circunstancias? Espero que estemos usando los ojos de la fe, porque cuando usamos los ojos de la fe nos conectamos con Dios. Y cuando usted se conecta con Dios, ahí está el poder que va a venir a traer esa victoria, esa respuesta que en nuestras vidas necesitamos hoy en estos tiempos. La fe es una garantía, dice el versículo 1. Pero implícitamente también en el mismo versículo 1 nos hace ver, primero, no solo lo que es la fe, sino que el punto clave de la fe es mirar a Dios. El versículo 1 prácticamente nos está diciendo que miremos a Dios. La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo, se refiere a Dios directamente. Y cuando yo me enfoco en Él, esa es la clave de la fe. Muchas personas tenemos fe, pero no está enfocada bien, no está enfocada en el punto, no está mirando el lugar correcto. Estamos mirando personas, estamos mirando recursos, estamos mirando personalidades o cualquier cosa, y esa fe no es una fe que produce resultados. El capítulo 12, versículo 2 dice puntualmente del libro de los Hebreos, dice, puestos los ojos en Jesús. Esa es la clave de la fe. La clave de la fe está donde se pone. Y nosotros sabemos que la palabra nos llama a mirar al Señor. Él es el que tiene el poder. Él es el que hace la obra. Es el que cambia diagnóstico, el que derriba gigantes, el que destruye enfermedades. Él es el que fortalece al débil. Él es el que levanta al caído. No es cuestión de que la fe por sí sola tiene poder. La clave de la fe está en dónde la ponemos. La gente cree muchas cosas en este tiempo, pero la fe que va a producir resultados y la fe
bíblica es la fe que se pone en Cristo. La mirada que está en Cristo. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¡Qué maravilloso es eso! Siempre que usted mire a Jesús en fe, usted tendrá resultados. Usted va a ver cambios, usted va a ver su misericordia. La fe es poderosa cuando se conecta en Dios. Pero la fe que usted la conecta en cualquier cosa, esa fe es inútil. Esa fe es infructuosa. Esa fe no va a producirle beneficios. Pero la fe que está en Cristo es esa fe que le va a traer la satisfacción. Esa fe que nos hace mirar a Dios. El libro de Romanos dice que cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo en la ancianidad, dice la palabra del Señor que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Porque Abraham miró lo físico, su vida, su cuerpo, pero no se aferró a su cuerpo físico. Él sabía que su cuerpo ya estaba muy desgastado, ya estaba muy deteriorado. El de su mujer igual ya estaba muy anciana. Pero lo que Abraham hizo ante la promesa que Dios le hizo fue mirar a Dios. Y es que la clave de la fe es a dónde se pone. Mucha gente no está aprendiendo y no ha entendido a dónde poner su fe. La ponemos en cualquier cosa. Miramos a cualquier lado y ahí creemos que está nuestra respuesta. Sin embargo, la palabra nos dice hoy que la clave de la fe bíblica es cuando se pone en Cristo Jesús. Debemos nosotros entonces reconocer que una fe que no se pone en Dios será hueca, será vacía, será inútil. Pero como hemos dicho en estos días anteriores, es tiempo de levantar nuestros ojos para ver al Dios Todopoderoso. En este mismo capítulo 11 de Hebreos dice la palabra que por la fe Moisés dejó el palacio en Egipto y prefirió mejor sufrir con sus hermanos en el desierto porque creyó en Dios. ¿Sabe que cuando creemos en Dios podemos tomar decisiones bastante quizás atrevidas, pero cuando estamos con esa confianza puesta en Dios, seguramente los resultados serán maravillosos? Debemos de mirar al Señor hoy. Está Satanás llamándonos la atención por muchas cosas. Cada día se dice tanta información sobre este problema. Un tiempo sale una información que dice que este problema produce esto y esto y esto. Otro tiempo sale otro y otro que dicen que hace otra cosa. Un tiempo sale una persona que dice que se cura con ciertas cosas. Otro tiempo sale otro con otro tipo de cosas. De tal manera de que las cosas están tan inestables. Pero nuestra fe en Dios, en ese Dios que no se mueve, que permanece igual. Y por eso es que la fe que se pone en Él tiene resultados, porque Él es el mismo siempre. La clave de la fe es dónde la ponemos. Y Hebreos 12:2 dice dónde debe ser puesta la fe. Cuando la fe está en el Señor es extraordinario lo que se alcanza. Aquí está la lista de hazañas. Tómese el tiempo, quizás después de este pequeño mensaje, tómese el tiempo para leer todo el capítulo 11. Y se va a dar cuenta del poder que hay en la fe que se pone en Dios. No en la fe que se pone en cualquier otro lado, sino la fe que se pone en Dios. Usted va a ver cómo personas, mujeres estériles dieron a luz, dice la palabra. Muertos se resucitaron, ejércitos huyeron, enemigos fueron derrotados. Usted va a encontrar cómo personas vieron milagros frente a sus ojos, producto de la fe que pusieron en el Señor. Entonces, primero, el escritor define lo que es fe en el versículo 1. Pero en el mismo versículo define dónde es que debe ponerse la fe. Y en el versículo 2 dice también la palabra que por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por haber confiado en Dios, por haber creído. Y es ahí donde está el tercer consejo de esta tarde. La fe tiene su base estrictamente en la palabra de Dios. ¿Sabe que ese es el argumento de la fe? Cuanto más lea la Biblia, más sólida será su fe. Cuanto más conozca la palabra, más sólido serán sus convicciones cristianas.
Aquí en el capítulo 11 se repite más de 20 veces la palabra por la fe. Por la fe, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Josué, por la fe Jacob. Y empieza a decir una cantidad de veces, por la fe. ¿Por la fe en qué? En Dios, pero en la palabra que Dios les reveló. La palabra que Dios les dio. La palabra que Dios les dio sirvió como la base para caminar en medio de todas las circunstancias que vivieron. La palabra es el argumento de nuestra fe. Por eso dice Romanos 10:17 que por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. La palabra alimenta. Por eso estamos haciendo énfasis que en estos días estudiemos la Biblia, estudiemos la palabra, porque en la medida que usted conoce la palabra, su fe tiene solidez, su fe tiene argumentos, porque la fe no es lanzarse al vacío. Fe no es creer cualquier tontería. Fe no es creer cualquier cosa. Fe es creer lo que Dios ha revelado. Porque el versículo 1 del capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y por qué dice que hay seguridad en lo que se espera? Porque está hablando de las promesas de Dios. Está hablando de la palabra. Cuando el apóstol Pablo lo llevaban preso para presentarse a Roma en el capítulo 27 de los Hechos, la Biblia dice que una gran tempestad se levantó mientras a él lo llevaban a presentarse ante el emperador en Roma. Y dice la palabra que cuando ya habían pasado muchos días, los había arrastrado un fuerte huracán a media mar, y ya casi habían perdido la esperanza de vivir, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo se paró en medio de aquella gente, aquella tribulación, que era una cantidad muy grande de personas. Dice la palabra en Hechos capítulo 27, versículo 25. Dice la palabra que el apóstol le dice a todos los tripulantes que ya estaban pensando que nadie iba a sobrevivir a aquella gran tempestad. Pablo le dice: yo he estado hablando con un ángel y yo confío, le dice, que él me dijo que no habrá pérdida más allá del barco, pero que todos nos vamos a salvar. Y Pablo les dice unas palabras, les dice: yo creo que todo sucederá como él me lo dijo. Fíjense la expresión que utilizó el apóstol. Yo creo, dijo Pablo, que todo sucederá como Dios me ha dicho. Y esa es la fe. Por eso es que el argumento de la fe es lo que Dios ha dicho. Dios no nos dejó en este mundo para que nosotros vivamos diciendo todos los días: quiero hacer algo para agradar a Dios y no sé cómo agradarlo. Él ya nos dijo cómo quiere que lo agrademos. Y el argumento de la fe es la palabra. Y hoy estamos hablando del poder que hay en la fe. Si usted hace que su fe se robustezca en estos días, fortalezca su fe, alimente su fe, por favor. Porque necesita fe para sacar adelante su familia. Porque necesita fe para creer que no le va a faltar el plato de comida en la mesa. Porque usted necesita fe para saber que se va a sanar aquel que esté enfermo. Usted necesita fe para enfrentarse a las batallas diarias. Necesitamos tener ese potencial activo en nuestras vidas. Y aquí dice la palabra del Señor, primero, que sepamos que es fe. Y fe es mirar a Dios. Y fe es poner la mirada. La clave de la fe, ¿dónde la ponemos? Y si es puesta en Dios, hay éxito. Pero ¿de qué se alimenta la fe? Es de la palabra. Y la tenemos a la mano. Usted tiene su Biblia ahí cerca. Espero que usted sea uno de esos que están ahí muy aplicados a conocer, a recibir las instrucciones de Dios. Se repite tanto aquí en este capítulo 11. Por la fe fulano hizo esto. Por la fe fulano alcanzó tal cosa. Porque cuando habla esto, lo que está diciendo es que esa persona, en base a la revelación que Dios le dio, en base a eso actuó. Y logró. Noé, dice la Biblia, que construyó por fe, construyó un arca y se salvó del diluvio. ¿Qué fue lo que hizo a Noé hacer un arca? La fe. ¿La fe en qué? La fe en la palabra que Dios le dijo: yo voy a destruir la tierra con un diluvio. Dile a la gente que se prepare y que entre al arca. ¿Qué salvó a Noé? La fe. ¿La fe en qué?
La fe en la palabra, el argumento de la fe es la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios fortalece, la Biblia dice que Dios sana, la Biblia dice que Dios protege, la Biblia dice que Dios bendecirá a los que confían en Él, la Biblia habla de que levanta al débil, al caído. Eso tiene que ser cada día la confianza de que vamos a salir adelante. No olvide que la carta a los hebreos se escribe a gente que ya estaba por tirar la toalla. Era gente que ya no quería seguir adelante, era gente que quería renunciar. Entonces este hombre le dice, miren, les voy a hacer un pequeño recorrido histórico para que vean cuánta gente ha sufrido tantos problemas, pero por la fe lograron vencer. Y yo te digo a ti esta tarde, por la fe saldrás adelante, por fe te levantarás, por fe habrá trabajo, por fe hay para tu familia un futuro, por fe habrá una puerta de salida por la cual Dios te sacará en victoria, por fe Dios te levanta, por fe Dios hará cosas extraordinarias, pero la clave es el potencial de la fe en tu vida obrando y actuando. Vemos nosotros ahí el resultado de la fe. Desde el versículo 2 en adelante, bueno, el 2 dice, por la fe alcanzaron buen testimonio. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que Dios los elogió por la fe. A Dios le agrada a la gente de fe. La Biblia dice que cuando un centurión llegó a pedir que el Señor hiciera un milagro a favor de alguien, dice que el Señor se paró y les dijo a los discípulos, me impresiona la fe de este hombre. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio. Eso significa, fueron elogiados. Dios se alegra cuando ve corazones llenos de fe. ¿Tú eres uno de ellos, hermano amado? Eres una de esas personas que hoy dice, yo tengo mi fe puesta en Cristo y yo sé que sus palabras no fallan. Se dice que en la historia Nerón se regocijaba y se daba aquella, no sé cómo decirlo, se enorgullecía de decir que él había asesinado al apóstol Pablo. Se cree que Pablo murió bajo el imperio de Nerón. Y se dice que este hombre se enorgullecía de decir que había sido el que había terminado con la vida del apóstol Pablo. Pero ¿qué pasó con la historia? Ahora el nombre Nerón solo se usa para ponérselo a un perro. Y el nombre Pablo se usa para ponérselo a cualquier persona, a un hijo. Porque la gente de fe, Dios se encarga de ponerla en alto. Mira la historia en el capítulo 11. Ahí está la historia de mucha gente, a través de la cual el Señor da testimonio de que por su fe lograron tantas victorias y tantas bendiciones. Aún muerto, dice, hablando de Abel, aún muerto, este hombre nos habla, nos testifica. Tú tienes que ser una gente de fe. La gente de fe es la que ve victorias, es la gente que no se queda solo a mirar lo malo, lo feo, lo negativo. La gente de fe es la que mira a un Dios obrando, a un Dios abriendo camino. Por la fe, dice aquí el capítulo 11, se abrió el mar rojo. Por la fe sucedieron extraordinarios milagros. La fe no puesta en cualquier lugar, sino la fe puesta en el Dios Todopoderoso. Y dice aquí el versículo 2 que por la fe se alcanzó un buen testimonio. Pero el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto lo que nos dice es que a través de la fe vamos a tener la bendición incluso de entender misterios. ¿Cómo se explica? Aún los hombres de mayor ciencia se han quedado pasmados, se han quedado impactados sobre cómo es que existe una belleza tan grande de un universo perfectamente creado. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros no tener problemas para creer que la belleza de las estrellas, de la lumbrera mayor, la lumbrera menor, del universo, de las galaxias, qué es lo que nos hace entender eso? Es la fe. La fe que tenemos en un Dios que sabemos que en su mano tiene todo el poder de hacer todo lo que Él quiere, de la nada. Así que, estimada iglesia, esta tarde, yo sé que son tiempos duros, sé que son tiempos difíciles, pero pon tu fe en Él. La clave de la fe es dónde se pone. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. No estemos viendo al país que está trabajando en la vacuna. No estemos viendo al presidente X de tal nación.
miremos a Jesús y diga: Jesús, en ti está puesta mi fe. Algo vas a hacer tú, vas a tocar a aquel, vas a tocar al otro, vas a ayudarle a aquel, le vas a dar sabiduría a cualquiera para que haga lo que necesitamos para superar este problema, pero mi mirada la pongo en ti, mi fe está en ti. Hay un poder tan grande en la fe. La historia registra que la gente que ha logrado hazañas es la gente de fe. Y tú tienes que ser una persona de fe. Cree ahí con tus hijos, cree con tu familia, cree que Dios está ahí para abrir brecha en el futuro, que para muchos es incierto, para nosotros es un futuro en el nombre de Jesús garantizado, que su gloria se va a mover. Vamos a orar en esta tarde. Quiero invitarte para que nos unamos en oración y le digamos: Señor, yo quiero fortalecer mi fe. Te he dicho esta tarde que el argumento y el alimento de la fe es la palabra de Dios. Te repito las palabras de Hechos 27-25. Pablo dijo: todo sucederá como Dios me dijo. Eso es fe. Yo creo lo que Dios me ha prometido.